Los derechos de autor. En esta cápsula informativa abordaremos acerca de los derechos de autor, su clasificación, así como de la propiedad industrial, sus características y el fundamento legal de ambos. El equipo se encuentra conformado por Carolina Fernanda Caballero Vargas, Linda Valeria Caballero Hernández y Nora Jimena Vasconcelos García. De acuerdo con Pérez Duarte Alicia, la propiedad intelectual son los derechos de autor, abarcando derechos ejercidos sobre bienes incorpóreos. Además de esto, la Ley Federal del Derecho de Autor en el artículo 11 define los derechos de autor como reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la misma ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el derecho moral y los segundos el patrimonial. Entre las características de los derechos de autor, encontramos que se identifica como derecho real de propiedad, así como un derecho de la personalidad. Hay sujetos del derecho de autor que son el titular originario, quien concibe o realiza la obra ya sea de naturaleza literaria, científica o artística. El titular derivado, quien en lugar de crear una obra inicial, utiliza una que ya existe cambiándola. Los editores o productores, quienes se encargan de la publicación de la obra, los intérpretes y los ejecutantes, quienes dan a conocer y transmiten al público una obra literaria o artística valiéndose de su propia voz o cuerpo, y los ejecutantes, quienes manejan un instrumento y transmiten o interpretan una obra musical. Además, es preciso entender cuál es la diferencia entre los derechos de autor y la propiedad industrial, para lo cual entenderemos primero qué es la propiedad industrial. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona sobre una invención, que pueden ser patentes o modelos de utilidad, sobre un signo distintivo, marcas o nombres comerciales, o sobre un diseño industrial. En México existe la Ley de la Propiedad Industrial, que se encarga de proteger marcas, patentes, diseños y modelos, tal como lo establece en su artículo 9, que a la letra dice: la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial o su causaviente tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. A través de ella, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, protege los derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a creaciones de aplicación industrial y comercial. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la propiedad industrial con los derechos de autor? La gran diferencia se encuentra en que en la propiedad industrial vamos a encontrar principalmente todo lo relacionado con la industria, lo que el Estado valora como de relevancia esencialmente económica, mientras que los derechos de autor se enfocan en el ámbito artístico. La propiedad industrial se regula por la Ley de la Propiedad Industrial y quien se encarga de aplicarla es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que los derechos de autor son regulados por la Ley Federal del Derecho de Autor, ley que es aplicada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y la protección que ofrecen ambos institutos es muy diferente. También cabe mencionar que el derecho de autor abarca dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtengan compensación financiera por el uso de sus obras por terceros, y los derechos morales, que son aquellos que protegen los intereses no patrimoniales del autor, reconocen al autor una relación permanente con su obra y le dan la facultad de determinar si su obra ha de ser divulgada. Todo ello está regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. Esta tiene por objeto establecer protección a todas las obras producto de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, aun cuando éstas no cuenten con un autor identificable. También busca proteger a las mismas contra la explotación sin la autorización del pueblo o comunidad a la que se le atribuya su origen. Finalmente, es importante mencionar que el instituto encargado de aplicar la ley que ya hemos comentado es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el cual tiene por objeto salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección de derechos de autor y de derechos conexos.